Muy bienvenidos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 21 del libro de Shemot, traducido en su Biblia como Éxodo. Una ayuda de memoria: en el capítulo 20 vimos cuando el Todopoderoso exclama estas 10 palabras a oídos de toda la iglesia, de toda la congregación, de toda la Keilah de Israel. Este evangelio eterno, estas palabras de salvación que el Todopoderoso le dio a oídos de todo Israel para que le creyeran a Moshe para siempre, y que estos mandamientos iban a tener vigencia para siempre. Mientras estemos en esta prueba de la fidelidad, esa es la prueba que tenemos que llevar a hacer estos mandamientos y vencer a las tinieblas, porque estos mandamientos dan vida, son luz para nosotros. Y nosotros tenemos que ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Esa es la idea de iluminar a los demás con esta luz que el Todopoderoso nos da. Moshe estaba con el pueblo reunido, viendo todo esto, estas maravillas, la gloria de Dios, la grandeza de su gloria que estaba ahí en el monte. El pueblo le dice a Moshe que Moshe hable con el Eterno, porque ellos reconocen que no son nada, que no somos nada, que somos solamente polvo, y ¿por qué vamos a estar delante de semejantes maravillas que estaban viendo? Entonces le pide que él sea el intermediario entre el Eterno y el pueblo y que ellos obedecerían. El Creador, al oír estas palabras, dijo: este pueblo ha hablado correctamente, habló con sabiduría, reconoció que el estar delante de él, escuchando, viendo todo esto, el pueblo vio que en realidad no eran nadie, no somos nadie para ver la gloria del Eterno, y llama a Moshe a la cima del monte. Moshe se levanta con Yehoshua y reúne a los ancianos, le dice que Aarón y Kehur van a quedar a cargo del pueblo. Si alguno tiene algún pleito o alguna consulta, alguna cosa que tratar, que ellos lo resolverán. Y Moshe sube a ojos del pueblo hacia la montaña, donde a la nube oscura donde estaba el Todopoderoso, y el pueblo vio desde abajo, desde la base de la montaña, la nube, una apariencia de fuego. Y Moshe estuvo con el Eterno 40 días y 40 noches. Vimos que él no consumió pan, no consumió agua, solamente estuvo ahí hablando con el Eterno, escuchándolo, los mandamientos que el Todopoderoso le iba a dar para que le transmitiera al pueblo. Entonces, teniendo esto en conocimiento, Moshe en este capítulo entonces está con el Eterno, está en la nube, ya aquí va a comenzar este periodo de 40 días y 40 noches, donde le va a dar toda esta información. Entonces, damos comienzo, capítulo 21, Shemot, capítulo 21, verso 1, dice: estas son las leyes que les propondrás. Lo primero, este verso lo vamos a mejorar, porque la palabra propondrás suena más a si quieres lo haces. Así que no es lo que el Todopoderoso, él le iba a ordenar que esos mandamientos es lo que tienen que hacer. Lo primero entonces que vamos a aprender en este verso es que la palabra leyes que se utiliza en este verso es la palabra mishpat. La palabra mishpat. Esta palabra está en singular, que significa juicio, sentencia, veredicto. Y se dice mishpat en singular, hablando de uno. Si nosotros queremos referirnos a juicios en plural, ¿qué tendríamos que decirlo? En hebreo tendríamos que nombrarlo como mishpatim. Mishpatim. Y la terminación im
le da el plural en hebreo y hablamos de más de uno. A través del estudio de Bereshit y de Shemot nos hemos dado cuenta que se habla de decretos, de mandamientos, de leyes, de instrucciones, y nosotros ya deberíamos conocer los 4 tipos de enseñanza que el Eterno nos da a nosotros para guiarnos. Estamos hablando de los mishpatim, que son los juicios, los decretos, las sentencias. Además, hemos visto la misbah, que es un mandamiento. La palabra mitzvah. ¿Qué significa? Significa mandato, ¿ya? Mandamiento. Está en singular. Si usted lo quiere decir en plural, lo tiene que llamar como misbot. Y ahí estamos hablando de más de un mandato. Entonces acá le vamos a anotar mandato. Ese es el significado y esto usted lo tiene que aprender. Tiene que aprender la diferencia entre mandato, entre juicio, entre regla y entre instrucción. Esto es juicio. Además, hemos visto los hog. ¿Qué es un hog? Hog es una regla o un decreto. Regla o decreto. Como hog está en singular, si nosotros queremos hablar más de un decreto, en varios decretos, tenemos que decirlo hokim. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de reglas o de decretos. Acá se utiliza la terminación im para nombrar el plural. Acá en mitzvot se utiliza la terminación ot porque es una palabra femenina. Hokim es una palabra masculina. Por eso se cambian las en in y en o. ¿Ya? Hay que saber el género de la palabra para poder asignarle la terminación. Y la otra palabra que hemos visto que es Torah, que aparece en nuestras Biblias traducida como leyes. Torah es instrucción. También como enseñanza legal. Si usted la quiere mencionar esta palabra en plural, tiene que decir Torot. Y ahí está hablando de varias instrucciones, de varias enseñanzas. Estos son puntos que usted entonces tiene que aprenderse. Los mishpat, los misbah, los hog y la Torah. Esos son los términos que utiliza por lo general la instrucción para referirse a mandamientos, decretos, leyes, juicios. Y nosotros, como ya estamos estudiando, ya vamos pasadito del libro de Éxodo, porque tiene 40 capítulos y vamos en el 21. Entonces ya debemos conocer, manejar bien estos términos. Entonces, ¿qué está haciendo el Todopoderoso? El Eterno le está dando los juicios que debería Moisés enseñar a los hijos de Israel. Le está dando mishpatim. Entonces le está dando juicios. Después de la palabra leyes aparece la palabra que. Dice, estas son las leyes que. Y después viene la palabra que les propondrá, ¿cierto? Pero acá la palabra que viene. La palabra que viene es la palabra sum. Entonces dice, viene la palabra sum. Esta palabra ya nosotros ya igual la hemos estudiado. Yo ya la he mencionado varias veces. Usted debería tenerla anotada en su cuaderno ahí, donde tiene que hacer un glosario de palabras hebreas. Esta palabra significa poner, dar, decir, ordenar, tiene esos significados. Entonces, lo que
Moshe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estos juicios se los tiene que decir, que ordenar a los hijos de Israel. Y la palabra que le sigue ahí en el verso es la palabra panim, panim, panim. ¿Qué significa esta palabra panim? Significa delante de ellos. Eso por lo general se traduce de esa forma. Delante, ante, frente. ¿De quién? De ellos, de los hijos de Israel. Entonces, una mejor traducción para este verso, para que tome apunte. Estos son los juicios que darás o enseñarás delante de ellos. ¿Delante de quién? Delante de los hijos de Israel, porque de eso estamos hablando. Esa sería una mejor traducción. Y los versos del 2 hasta que terminemos el capítulo está hablando entonces de leyes civiles y sociales que van a ser dadas a la iglesia del pueblo de Israel para una mejor convivencia en sociedad, para aprender a vivir amando a tu prójimo y amando al Creador. Verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué significa que saldrá libre de balde? Significa que él saldrá gratis, sin costo, sin tener que pagarle nada a su amo. ¿Por qué? Porque él trabajó durante 6 años y esos 6 años pagó todo lo que él debía, o el motivo por el cual se fue a trabajar con esta persona. Está hablando de 6 años. Vamos aquí a hacer, tenemos el comienzo entonces del 0 al primer año. Segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. O sea, hasta aquí él tendría que trabajar. Hasta el sexto año. Y el séptimo año, entonces empieza aquí y termina aquí el séptimo año. Entonces, aquí termina de trabajar y sale libre. Todo este periodo ya está en libertad la persona. Esto es se lo dibujo porque esta es una representación de los 6 días de la creación y el séptimo día, reposo, libertad de los 6.000 años de la humanidad que estará en prueba, y el séptimo año es el milenio de restauración, donde esta humanidad tiene que volver a ser a la semejanza del Todopoderoso. Por eso se lo estoy dibujando, porque el 6 ya hemos visto que es una sombra de los 6 días de la creación, que 6 días son como 6.000 años para el Todopoderoso. Aquí se encierran los 120 jubileos, que es el periodo que nosotros estaremos en esta prueba de la fidelidad, en esta prueba donde se entrelaza la luz con las tinieblas, en esta lucha constante que estamos con esa simiente, con la cizaña. Entonces, estábamos en el verso 2. Ya, no tiene que pagar nada por salir porque ya cumplió su periodo, pagó su deuda, los 6 años. Entonces, trabaja 6 años y el séptimo queda en libertad. El hebreo, ¿por qué podría transformarse en esclavo este siervo hebreo? Recordemos que estas leyes están siendo dadas a personas israelitas, a los que salieron de Egipto. Aquí no hay nadie que no sea de Israel. ¿Por qué pueden
ser esclavo por dos motivos. Uno puede ser venderse a sí mismo para poder salir de su estado de pobreza. Entonces, siendo esclavo, tiene la posibilidad de que le den alimento, seguridad, abrigo, estabilidad y podría mejorar su situación. O bien porque se puede dar la ocasión de que esta persona fuera un ladrón y que fuera vendido por la Corte de Justicia en procura de juntar fondos a fin de que pague a alguien o pueda resarcir el daño a su víctima. Él puede haberle robado algo y la única forma que tiene esta persona para pagar el daño es trabajando para él 6 años. El amo entonces, cuando adquiría un siervo, tenía la obligación de proporcionarle comida, abrigo, una casa donde pudiera descansar, es decir, lo esencial y además con cierto decoro, a cambio de que todo trabajo que realizara este siervo o ganancia o hallazgo que obtuviera, el siervo fuese para su amo, fuere para el que lo tiene por siervo. Si el amo daba un trato cruel o mutilaba a un siervo, este quedaría libre. Ahí más adelante vamos a ir viendo que se daba el caso de que algún amo le daba una golpiza y podía causarle algún daño, tenía que darle libertad al siervo por lo que sucedió. Entonces, sombras alegóricas que podemos ver acá. El 6, que es una representación de la existencia terrenal de este periodo de prueba en la que vamos a estar sumergidos. 6.000 años, 120 jubileos y después viene la libertad. ¿Para qué libertad? Para servirle al Eterno, los que obedecieron estos mandamientos que están siendo dados. El servicio, ¿a qué está aludiendo? Alude a que nuestro servicio tiene que estar enfocado a la enseñanza, a la alimentación espiritual, al estudio de la Torá, al estudio de estos mandamientos que dan vida y de hacerlos, ponerlos por obra. Ese es el servicio que nosotros como siervos del Eterno tenemos que hacer. El 7 nos da una sombra o se refiere al séptimo milenio, a ese periodo de restauración como les mencioné. Cuando dice que saldrá libre, se refiere a que la libertad absoluta es la libertad absoluta que gozaremos nosotros igual, porque igual se nos va a dar esa libertad cuando termine el periodo de prueba, cuando salgan los elegidos, cuando el trigo ya se ha separado de la cizaña. Entonces se nos dará una libertad que gozaremos. Y otro punto, que la compra de siervos solo se iba a practicar cuando los hebreos estuvieran asentados ya en la tierra de Canaán, en esa tierra prometida que el Todopoderoso les iba a dar, que estuvieran bien constituidos y regidos por toda la Torá, por estos mandamientos, por estos estatutos, por estos decretos, por estos juicios. Cuando habla de un siervo, en hebreo es la palabra Ebed, Esa es la palabra siervo que se utiliza, ¿no? Para que cuando usted sepa que es un Ebed. En hebreo Ebed es un siervo del Altísimo, del Eterno. ¿A qué nos llama este servicio? A obedecer los mandamientos de Él, no escuchando a las serpientes que nos dicen que estamos en el tiempo de la gracia y que esto ya pasó y que es de los judíos. No, esto es del Eterno, fue dado al pueblo de Israel, y el que es extranjero y quiere unirse a este pueblo, quiere
quiere que el Elohim viviente, que el creador viviente sea su poderoso, tiene que tomar esta constitución y vivirla. Porque ese es su trabajo, ese es su servicio que le da como aroma agradable al Eterno. Tenemos que los descendientes de... Cuando habla de hebreo, está hablando que son descendientes de Noé, de Shem, de Arfaxad, de Sala, de Eber, que este es el nombre de donde deriva hebreo. Después viene Peleg, después viene Serug, Reu, Nacor, Taré, Abraham, Abraham tuvo a Yitzhak tuvo a Jacob, Jacob tuvo a 12 tribus. Y estas 12 tribus, recordemos que está Judá y está Efraín dentro de estas 12 tribus, y es como después se divide el pueblo de Israel. Y ya en el primer siglo al pueblo de Israel ya se le conocía como los judíos. Pero no es solamente que en ese periodo vivían solamente judíos, se le asignó ya ese nombre porque era el pueblo que era la tribu que había quedado cuando fue la deportación a Babilonia, y después vuelve Judá, pero además vuelven de las otras tribus, pero se asientan justamente en ese territorio de Judea y ya se les llamó judíos. Y por eso no hay que confundir, pero hebreos son todos estos, hasta las 12 tribus de Israel son hebreos. ¿Por qué? Porque son los que pasan el río, que cruzan el río, ¿para qué? Para obedecer al Todopoderoso, para obedecer los mandamientos del Eterno. Ese es el significado de hebreo. Entonces, como Israel fue sacado de esta esclavitud dura, amarga, que era proporcionada por parte de los egipcios y de este rey malvado que era Faraón, fuimos sacados de toda esta esclavitud que hacía morir, que mataba, que maltrataba, que hacía pasar hambre, que daba golpes con nada de dignidad hacia estas personas, ya al pueblo de Israel, sino mucho maltrato. Ahora, ¿qué era lo que el Todopoderoso quería hacer? El Eterno iba a dar regulaciones respecto a los esclavos y cómo deberían ser tratados con integridad y dignidad, o sea, cambiando todo esto malo que habían vivido en Egipto y transformándolo en algo digno para las personas, porque siendo pobre no significa que tienen que darte un trato indigno como persona. Hayan nacido en el lodo o hayan nacido en flores, el trato aquí somos todos iguales, ¿ya? Hay algunos que tienen una mejor condición social que otros, pero somos todos personas, todos seres humanos. La esclavitud, entonces, vemos en este verso que es una condición temporal y no permanente porque se le asigna un tiempo. Y cuando el siervo cumpla su periodo de 6 años, el amo no lo dejará ir libre con las manos vacías, sino tenía que darle sustento, tenía que entregarle cosas para que tuviera para sustentar su vida. No era que se iba así a manos vacías.
Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 13. Deuteronomio, capítulo 15, verso 13. Dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Entonces vemos que es un mandamiento del Eterno, cuando el siervo salga libre, de no enviarle con las manos vacías. Verso 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si entró soltero, saldrá soltero. Su patrón, trabajando para él, no podría asignarle una mujer esclava, si tenía una mujer esclava cananita, para que le diera, para que produciera esclavos para el patrón. ¿Ya? Los hebreos deberían saber que estaba prohibido casarse con mujeres cananeas. ¿Ya? Nosotros ya sabemos por qué. Si era casado, su esposa entonces saldría juntamente con él. Mientras el esclavo esté al servicio de su amo, el amo tendría entonces que estaría obligado a mantener a la esposa también de este siervo. Y esta obligación cesaría cuando ya este hombre sale en libertad. Ya se acabaría toda obligación de mantención sobre su mujer también. Verso 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Qué vemos? Puede ser que estando trabajando, el amo podría haberle dado una hija de él a este siervo, o también podría haberle dado una esclava que también estaba a su servicio. Y si llega la hora de salir, los 6 años, se cumplió el plazo y debe irse, si llega ese momento, el hombre saldrá solo, pero la mujer quedará en la casa de su amo con sus hijos. Verso 5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El siervo entonces renunciará a su libertad para quedarse con ellos, para quedarse con el amo, con su mujer y con sus hijos. ¿Por qué? Porque el amo puede haber sido tan gentil, tan empático, tan buena persona con él, que ¿para qué lo va a dejar? Si le ha dado todo, lo sustentó, lo cuidó, a pesar de ser un siervo, lo trató con dignidad, con integridad. ¿Para qué se va a salir además perder a su esposa y sus hijos? Entonces, él va a decidir perder su libertad para quedarse sirviendo a este amo que fue tan bueno. La palabra que aparece aparece en su Biblia como Señor es la palabra Adón 113. La palabra hebrea Adón, la palabra H 113 del hebreo. ¿Qué significa esta palabra? Significa soberano y dueño. Para mí una mejor traducción es dueño o amo, ya no señor. Eso quería comentar, pero a mi punto de vista, a mi parecer. Verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. La lesna es como un punzón con la que se le golpeaba la oreja para perforarla. La palabra jueces, que aparece aquí en su Biblia, traducida como jueces, es la palabra Elohim, que nosotros, la persona que ha estado viendo los videos sabe que esta palabra significa poderosos. Y
¿qué significa que sea un Elohim? Significa que tiene el conocimiento de la Torá, de los mandamientos, de los decretos, de los juicios que el Todopoderoso da. Entonces, las personas van donde este poderoso para que le entregue consejo, para que le entregue respuesta, para que lo instruya en los mandamientos del Todopoderoso. El poderoso entonces es quien tiene la autoridad de las instrucciones y de representar al Todopoderoso aquí en la tierra. Recordemos que a Yitzhak se le llama Elohim. A Moisés se le llamó Elohim. Entonces, a los jueces se le llama Elohim. A Yeshua se le llama Elohim. Y muchos por eso no entienden el Nuevo Testamento, porque no entienden cuando se traduce como Dios, cuando está hablando de Yeshua, está hablando del poderoso de Israel, este representante que tiene la instrucción a quién, este profeta, a quién deberían haber obedecido estas autoridades religiosas, que más bien levantaron falsos testigos para castigarlo, para someterlo a muerte. Entonces, nosotros ya sabemos que poderoso es quien tiene los mandamientos, la instrucción del Todopoderoso, como era Yitzhak, como Moshe, como los jueces en este momento. Todo contrato o renovación de un contrato debería, para servidumbre, estamos hablando de la servidumbre, entonces todo contrato para renovación de servidumbre debía hacerse bajo el control de los tribunales o bajo el control de estos poderosos, de estos jueces que estaban en las puertas de la ciudad. Y al llevar a su siervo, el amo, al perforar su oreja, le iba a servir por siempre y por voluntad propia. Acá el esclavo no era llevado obligado a hacer esto, sino por voluntad propia, por los méritos que había tenido este dueño, este señor, este amo con él. Al no desear la libertad que da, al no desear esta libertad a la cual estaba renunciando, quedaba marcado para siempre. ¿Por qué? Porque se le perforaba la oreja. Y se dice que es para siempre, es decir, hasta el jubileo, porque es en el jubileo, a los 50 años, donde se tocaba el shofar y se le daba libertad a toda persona quedaba libre. Entonces nosotros tenemos que comprender que nosotros somos siervos, ya nosotros en este plano donde estamos sumergidos en esta prueba de la fidelidad, esta prueba de la luz y de las tinieblas, tenemos que saber que somos siervos de alguien, o somos siervos de la luz, o somos siervos de las tinieblas. O sea, o somos trigo o somos cizaña, pero si somos tibios vamos a ser vomitados. Mejor que estemos en un extremo, o somos de la luz, obedeciendo, guardando los mandamientos, las festividades, el Shabbat, las fiestas, alimentándolos de forma diferente, no comiendo como comen las personas del mundo, que comen lo que sea, cualquier cosa, se alimentan como animales. Y entonces nosotros somos diferentes si somos siervos de la luz. Y sirviendo a la luz, servimos al espíritu, pero si somos de las tinieblas, servimos a la carne, porque todo lo que quiere la carne, lo hacemos. Y nosotros también, ya algunos que pueden entender, pueden saber de que a Yeshua, a Jesús, se le llamó el siervo del Eterno. Entonces, si sabemos que Yeshua era el siervo, eso está en Isaías 42, aparece que Yeshua era el siervo. Así que, por favor, si me acompaña con su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 6, verso 15. Romanos, capítulo 6, verso 15. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros vimos que significaba pecado. Pecado es infracción a la ley, según Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Infracción a la ley es pecar, o sea, no obedecer los mandamientos, las instrucciones, los juicios, los decretos que el Todopoderoso nos da. Y eso lo mismo es lo que vimos el Shabbat pasado cuando dijo el Todopoderoso que les daba estos mandamientos para que no pecasen contra él, o sea, que no dejaran de hacer estos mandamientos que él les estaba dando. Entonces, dice Pablo aquí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Usted pregúntese si ha estado bajo la ley alguna vez. No, porque nosotros vivíamos sin instrucción, vivíamos sin mandamientos, ni siquiera teníamos idea de esta forma de vida que el Todopoderoso nos estaba dando. Somos naciones que no teníamos este conocimiento del Dios de Israel y que daba estos mandamientos de vida. Así que Pablo aquí en este momento le estaba dando una instrucción a la gente, a los romanos, a los judíos que estaban, al pueblo de Israel que estaba en Roma viviendo una situación puntual, ¿ya? Pero a nosotros nos sirve esto, ¿ya? Podemos sacar cosas buenas de estos consejos que el apóstol Shaul le estaba dando a los romanos ahí en esa carta que les envía. Entonces, pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque cuando tú ya conoces la instrucción, los mandamientos del Todopoderoso, ya no estás bajo la ley, porque tú ya conoces la ley, tú no estás bajo esa ley, porque la ley ¿para quién fue dada? Para los pecadores, no fue dada para el justo, fue dada para los pecadores. Entonces, eso es lo que tienen que entender, y que vivimos bajo la gracia porque por los mandamientos el Todopoderoso nos da gracia, nos da este poder de poder hacer estos mandamientos y que hagamos las cosas como Él nos pide. Entonces, Yeshua era el siervo del Eterno. En Marcos igual se habla del siervo, y en Isaías se habla de que Yeshua es el siervo. Nosotros vivimos como siervos porque estamos sirviendo a la luz o a las tinieblas. El Todopoderoso nos sacó de Egipto, de esa esclavitud dura, de esa esclavitud agresiva, y nos tomó un nuevo amo, un nuevo dueño, que es el Eterno. Un dueño que nos va a tratar muy diferente, que tiene reglas muy diferentes, que tiene normas que nos dan vida. Vinimos entonces a ser siervos de la justicia y la verdad. O sea, vinimos a ser siervos del Eterno, de sus mandamientos, de su justicia, porque la justicia es el mandamiento del Todopoderoso, porque el mandamiento es justo, bueno y santo. Entonces, vinimos a ser siervos de la justicia, de un mejor amo. Nos ha recibido este amo, y nosotros tomamos la decisión voluntaria de servirle. A nosotros, por lo menos a mí, nadie me está obligando a servirle. Yo tomé la decisión solo de acatar sus mandamientos, de obedecer sus mandamientos en gratitud por lo que Él nos da, por gratitud de que Él nos sacó de esta oscuridad, de estas tinieblas donde estábamos sumergidos. Entonces, tomamos la decisión voluntaria de servirle, pero este nuevo amo, este nuevo Señor, no nos está pidiendo que vayamos a la puerta de la ciudad para ser marcados. ¿Ya? Él no lo está pidiendo eso. Al contrario, más bien, sus manos y sus pies fueron perforados en el madero por amor a nosotros. Por eso le pertenecemos a este Señor. Y nosotros, al fin de esta prueba de la fidelidad, contraeremos nupcias con este amo. Ya este siervo contraerá nupcias con este nuevo amo. Por esto no debemos regresar a ser esclavos del pecado, volver
a todos esos rudimentos del mundo que nos llevan a desobedecer los mandamientos del Todopoderoso. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Celebrar las fiestas que Él nos pide, no las inventadas por la Iglesia Católica, ni por los papas, ni por el cristianismo del cuarto siglo. No, nosotros tenemos que guiarnos y obedecer la ley del Todopoderoso y no volver a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de Egipto, de este mundo, de estas tinieblas, de esta oscuridad, de un rey terrible como era Faraón. Este rey terrible, que Faraón vimos que era una sombra del adversario del Todopoderoso, que no quiere que nosotros obedezcamos, hagamos los mandamientos que Él nos pide, susurrándolo en los oídos, hablándonos, amarrándonos en sus cadenas, y nos hace volver al pecado. Esas cadenas es las que tenemos que romper, esas cadenas mentales, porque es nuestra mente la que está en una caverna, en una cárcel, y esa es la que no puede salir, que nos dejan salir. No tiene barrotes en la cárcel donde estamos sumergidos. Nuestra mente está encarcelada sin ni siquiera tener barrotes. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque el Satanás tiene la capacidad, es el padre de la mentira, de engañarnos, de mentirnos y de tenerlos como borregos a todos en el mundo. Y ahora entonces nos recibe este amo que es amor, que nos amó, que nos da vida, que nos quiere dar salvación, que nos da vida eterna. Verso 7. Y cuando uno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. ¿Qué está diciendo el verso? Es que puede llegar un momento en que se tenga que vender a una hija, pero no tendrá el mismo periodo de 6 años que un siervo. Cuando un hombre, por su difícil situación, en este caso está el padre de una familia y tiene una hija, y este padre tiene una difícil situación económica y temía por el futuro de esta niña, porque si se quedaba con él podría hasta morir de hambre, podría caer en prostitución, podría caer en otras cosas que al fin podrían traer muchos más males y perjuicios para su vida que lo que va a hacer. Entonces, si temía por el futuro de su hija, era preferible entregarla a una familia honorable del pueblo de Israel para que ellos la criaren allí. Esa era una solución que el padre podría tomar y vender a esta hija por sierva. Por eso no se daba el mismo periodo, porque si llegaba a los 6 años iba a salir, pero iba a llegar a la misma situación donde su padre. Esta mujer entonces, al parecer, está siendo dada para esposa, para poder crear un vínculo con este nuevo propietario que va a tener, con el amo, o también podría ser una esposa del hijo del amo, lo que mejoraría la situación económica y social de esta mujer. ¿Qué se estaba buscando? Se estaba buscando la protección de esta mujer. Ese era el fundamento de esta ordenanza, que el padre, al tener una situación difícil, la vendía y ella podía mejorar su situación. Entonces, si nadie la tomaba por esposa durante los 6 años, la familia podría rescatar a esta mujer. Había un periodo, igual que el siervo, de 6 años que podía ser, que la podría tomar el amo, el hijo, o podrían después rescatarla después de ese periodo. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Nehemías, capítulo 5, verso 5, para ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí
que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Vemos un ejemplo que ahí las personas habían entregado a sus hijos y a sus hijas por una mala situación que tenían en servidumbre, pero tampoco la podían rescatar a estas mujeres porque no eran dueños de nada, no tenían cómo mantenerla o no tenían cómo pagar el rescate por esas mujeres. Verso 8. Si no agradare a su dueño, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Acá tenemos la posibilidad de que no la tome el amo. Y vemos que esta mujer fue entregada con la expectativa de que alguien de esa familia la desposara o la tomara por esposa. Se podía entonces, si nadie la tomaba, si nadie se casaba con ella, se podría rescatar, o sea, pagando obviamente el dinero de su rescate. ¿Y cuál es otra condición? Que no se podía vender a un pueblo extraño. Y este pueblo extraño, por lo general, se trata de los cananitas, ya que sabemos que no eran muy amigables con los hebreos. ¿Y por qué se daban estas opciones? Porque no se casó al final con esta mujer y esto traía un perjuicio para esta dama. ¿Por qué? Porque ella fue con la expectativa de que iba a mejorar su situación económica y social al adquirir matrimonio con el amo o con un hijo del amo. ¿Qué debe hacer entonces el amo al no haber cumplido esto de haberla desposado? Debe ayudar a su rescate o redención. Es decir, debe deducir del precio que pagó por ella el saldo correspondiente a la cantidad de años de trabajo. Y así, con esto, reducir el valor que debe pagar ella para poder recuperar su libertad. Verso 9. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Puede ser que como él no la tomó, no la agradó, se la desposó con su hijo, la entregó a su hijo y su hijo se casa con ella. Ahora ya debe hacer con ella, ya no debe ser tratada como una sierva, sino como una hija. Entonces debe ser tratada como si fuera de su familia, como si fuera una hija. Llegó entonces como sierva a esta casa, pero ahora sería tratada con la dignidad de una hija adoptada por la familia, ya que es esposa del hijo del amo, del hijo del dueño. Verso 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si el patrón o el hijo tomase para sí otra mujer, no podrá disminuir sus derechos, no podrá disminuir su alimento, su vestuario, su cohabitación, su seguridad emocional, su seguridad física. Eso no debería disminuirlo. Verso 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá libre de gracia sin dinero. Este verso por lo general está mal explicado, mal traducido, mal explicado, mejor. ¿Por qué? Porque
aquí no está hablando de que si tomare otra mujer, si no le diera alimento, comida o cohabitación. No está hablando de estas tres cosas. Está hablando de las otras tres cosas que ya vimos. Entonces, el amo tiene tres opciones cuando adquiere por sierva a esta mujer. Tiene tres opciones. Casarse él con ella, casarse el propio dueño, el propio amo con ella, la segunda es casar a su hijo con ella, y la tercera, si no cumple ninguna de esas dos opciones, es ayudar a redimirse a esta mujer, disminuyendo de su precio de rescate los años trabajados. Y acá podemos ver el verso 8. Acá mismo en el capítulo 22, verso 8, dice: si no agradare a su dueño, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño. Ahí vemos entonces que tenía estas tres opciones. Si él no quisiera entonces concederle a ella ninguna de estos tres beneficios u opciones, ella saldrá libre sin ningún cargo alguno, sin pagar nada a cambio por su libertad. Si no se casó el amo, si no la dio un hijo y si no facilitó que ella se pudiera rescatar, ella va a salir libre sin tener que pagar nada. Y en el caso de que ella saliere en libertad sin nada, porque el amo no hizo ninguna de estas tres cosas, ¿ella a dónde iba a volver? Iba a volver a la casa de su padre, volver a esa situación de pobreza, de necesidad en la que estaba viviendo, y a esa situación de indigencia. Aquí es donde la instrucción, la Torá del Todopoderoso, le ofrece una solución para que su hija no resulte ser la víctima de tal situación, porque al salir sin nada de la casa de su amo y llegar a donde su padre, a una situación peor de la que estaba, ella podría al final transformarse en víctima de toda esta situación. En vez de traerle un beneficio, le iba a traer un mal. Entonces, ¿qué solución o qué ayuda, qué consejo, qué ley da la instrucción del Todopoderoso? Si el padre entonces careciera de recursos para poder seguir manteniendo a esta mujer, si él la puede mantener, no se hace, pero si carece de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas para mantenerla, la Torá otorga el derecho al padre de venderla como sirvienta, tal como lo hemos visto. Entonces, da una segunda oportunidad de venta para que ella sea sierva, y con esto buscar una nueva posibilidad de surgir. Entonces, dicha venta es en exclusivo beneficio de ella, como sería en el caso de que si es vendida y si el patrón se casa con ella, o si el hijo de este se casa con ella, dándole una posibilidad de iniciar una nueva vida y mejorar su situación social y económica, dando protección a esta mujer que podría haber quedado peor de lo que había estado la primera vez. Verso 12. El que hiere a alguno y haciéndole así morir, él morirá. La ley, la instrucción aquí es contundente, que el que hiere a alguien haciéndole morir, él debe morir. Veremos que leyes que demuestran que la vida es lo más sagrado para el Todopoderoso. Pagar, entonces, la vida del que asesinó se paga con la vida. Con su propia vida debe pagar el que mata a otro. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Génesis, capítulo 9,
versos 5 y 6. Capítulo 9, versos 5 y 6. Vamos a ver que este mandamiento fue dado a Noé y a sus hijos cuando salen del arca, después del diluvio, de la inundación universal, salen del arca y se les da este mandamiento. Dice, verso 5, Génesis capítulo 9, verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, o sea, de ti mismo. Tú eres responsable de tu vida. Aquí está hablando de los suicidios, cuando uno se suicida. El Todopoderoso ciertamente va a demandar la sangre de tu vida. O sea, si el Padre te dio una vida, tú eres responsable de tu vida. Tienes que cuidarla, tienes que vivir hasta el tiempo que el Todopoderoso te dé su aliento. Ya entonces hay que proteger nuestra vida y no pensar en el suicidio. Verso 5 entonces, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, animal que mata a otro animal también será muerto, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea, el que mata también será demandada la vida del hombre. Verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. Entonces, el hombre que mate a otro hombre, él también será muerto por otro. Si alguien entonces le provocara la muerte a alguien, ¿qué debe pasar con él? Debe morir. Esa es la sentencia. Vida por vida. Verso 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. ¿Por qué? ¿A qué se está haciendo referencia? Está haciendo referencia a alguien que por casualidad, por un accidente, le quita la vida a otra persona. Pero esta acción, como fue un accidente, no debe tener pena de muerte. No obstante, debe exiliarse. El Todopoderoso va a mencionar un lugar, va a dejar unas ciudades de refugio, donde esta persona debe exiliarse en una ciudad de refugio para evitar que los parientes o el vengador de la sangre lo asesine, se cobre la venganza derramando su sangre. Cuando dice que el Todopoderoso lo puso en sus manos, nosotros entendemos, ya comprendemos que el Eterno está en control de todo lo que sucede. Él es soberano y cuando pasa algo es para hacer justicia. Los motivos, los otros, nunca los vamos a saber porque nosotros no conocemos los corazones ni los pensamientos de la persona, pero el Todopoderoso conoce todo lo que está en nosotros y podemos divagar, buscar excusas, sacar conclusiones, pero nunca vamos a poder saberlo porque el Todopoderoso lo hace así o lo hace así. La costumbre en esta sociedad, en esta cultura, en este periodo de tiempo, era que los familiares del fallecido debían encargarse de vengar a su familiar. Ya al que cuando moría alguien, cuando mataban a alguien, era un miembro de su familia o la familia la que se encargaba de hacer venganza, de derramar su sangre. Pero en este caso, cuando era por accidente, lo más probable es que lo iban a perseguir, por eso la persona tenía que exiliarse, ir a un lugar para ser protegido de lo que iba a suceder. Verso 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, si alguien lo hace, si alguien mata a alguien con alevosía y ventaja, si es premeditado, si lo planeó, si lo hizo en su mente para poder ejecutarlo, entonces lo quitarás de mi altar. El altar, recordemos que el altar actuaba
como un lugar de refugio únicamente para quien mataba sin intención. Muchas veces cuando una persona mataba a alguien, ¿a dónde acudía? Se iba al altar. ¿Para qué? Para buscar protección. Y se aferraban a los cuernos del altar para que nadie los matara. Pero cuando alguien cometía un homicidio con alevosía y ventaja e iba al altar, en esa época se acostumbraba a ir al altar ¿para qué? Para que no lo mataran. En este caso, la persona debía ser quitada del altar y debería aplicársele la pena capital por haber matado a alguien con alevosía y alevosía y ventaja. Iba entonces al altar, ¿para qué? Para buscar misericordia. ¿Por qué? Porque el altar, cuando se sacrifica un animal, ¿qué hace por nosotros? Da vida. Cuando nos acercamos al altar para ofrecer un sacrificio, el sacrificio está dando vida, está otorgando misericordia. Y eso era lo que se tenía en la mente de las personas y era lo que buscaban cuando se acercaban al altar. Pero si la persona se ensañaba con el que mató, entonces debe ser sacado del altar y debe ser muerto. Un ejemplo de esto fue cuando Joab, el general de David, después cuando ya asume Salomón, llega la hora de hacer justicia por todo lo que ha hecho y él va al altar, se aferra de los cuernos y no quería dejar el altar para hacer justicia. Y Salomón le dice que había que hacer justicia y manda a Benaía y él lo saca y mata a Joab. ¿Por qué? Porque él había matado a personas por su propio corazón. Eso de Joab está en el libro de Reyes. ¿Por qué es importante el altar y por qué iban allá? Porque el altar es donde uno busca la misericordia. Entonces, esta cuna de la muerte que es el altar, nosotros también sabemos que la sangre es vida. Entonces, cuando se sacrifica un cordero, esa sangre que se derrama da vida a otra persona. Lo mismo cuando Yeshua fue sacrificado, ese cordero inmaculado que bajó desde el Edén celestial acá a la tierra para morar con nosotros, para peregrinar con nosotros, y fue sacrificado, esa sangre da vida, nos da vida. Y si ese cordero, ese animal no fuera sacrificado, este mundo ya estuviera destruido, porque es esa sangre lo que permite que nosotros tengamos vida y que nos da luz, que hace que esa esperanza, esa llama de luz aumente. Cada vez que gotea esa sangre sobre el fuego, hace que esta llama aumente y disperse estas tinieblas que nos rodean y nos va proporcionando vida, nos va proporcionando esa vida a la cual ya queremos llegar, que es la vida eterna. Por eso era tan importante este altar. Entonces, proporciona vida, pero al que comete un homicidio con premeditación, era sacado, el altar no iba a proporcionar esa vida, no iba a proporcionar esa misericordia y tenía que pagar vida por vida. Verso 15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. La palabra cuando dice aquí hiere hace mención a hacerle sufrir, a golpear, a afligir, a atacar, hasta a matar, hasta hacerlo morir. Y puede ser que este mandamiento haya sido dado porque puede haber surgido alguna situación donde los padres ya son discapacitados o son ancianos, ya no pueden valerse por sí mismos, no tienen la fuerza, no tienen la capacidad ya de valerse por ellos mismos, y los hijos que podrían estar a su cargo podrían maltratar a estos padres. Por eso dice el verso,
el que hiere a su padre o a su madre morirá. El mandamiento es categórico. Si alguien le hace algo a su padre, morirá. Ya lo hace sufrir, lo mata, lo golpea, morirá. Otro motivo porque podría haber sido dado este mandamiento, otra opción, es que al haber sido dado, al haber quedado escrito, estipulado este mandamiento, era para infundir temor en los hijos que cuidaran a sus padres y para que no los maltrataran, para que siempre tuvieran en su mente las consecuencias de cometer algún acto inapropiado contra sus progenitores. Porque si nosotros pensamos que estos actos de maltrato hacia nuestros padres es el principio de toda la decadencia humana. Esto es ya el ser irrespetuosos con nuestros padres, es como ya lo más bajo a lo que se puede llegar. Y en estos tiempos ya nosotros lo vemos, lo hemos visto, hay mucho maltrato, hay violencia contra los padres y muchas veces los hijos son los que mandan a los padres, los hijos son los que deben ser respetados más que los padres. Ya no es el padre el que emite la orden, lo que debe hacer, sino es el hijo quien le ordena al padre lo que tiene que hacer, lo que le tiene que comprar, todo, y ya entonces ya hay una desobediencia y anarquismo en esta sociedad, una gran rebeldía que se ve en estos tiempos desde los niños, desde la juventud hacia sus padres, y ya no solamente hacia los padres, sino hacia las personas mayores en realidad. Verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Otra vez, acá morirá la persona que robare una persona. Está prohibidísimo el secuestro de persona. Esto tiene pena capital. Cuando dice hallado en sus manos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hubo testigos que vieron que tenía a la persona apresada. Verso 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Aquí vemos que no es solamente el maltrato físico, también maltrato psicológico. Aquí está hablando de maldecir, que tendrá como consecuencia la muerte, la pena capital. Y a lo mejor no la va a tener en el instante, si eso es lo que pasa, es que dice morirá, pero como uno no ve que algún hijo que le hace daño a su padre no muere al instante, dice, no va a pasar nada, pero viene el juicio, va a llegar el momento, tal cual se le dijo a Adán, si tú comes de ese fruto, morirás. No murió enseguida Eva ni Adán cuando lo comieron, pero sí llegó el momento en que tuvieron que morir. Entonces, nosotros vimos que uno de los 10 mandamientos, de las 10 palabras que fueron dadas por el Todopoderoso a viva voz, y que me imagino que usted ya los tiene que estar trabajando, usted tiene una tarea para su casa. La tarea que yo le voy a dar es que usted tiene que memorizar los 10 mandamientos, no los 613 mandamientos. Los 10 mandamientos los tiene que memorizar. ¿Cómo ayudamos a memorizar? Tomamos un cuaderno, los vamos anotando. Todos los días podemos ir anotando un mandamiento en nuestro papel. Eso nos va a ayudar a mirar lo que estamos escribiendo y lo vamos a ir hablando y vamos mirando, vamos hablando y vamos leyendo el mandamiento y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar en nuestra mente, tenemos que estar masticándolo, pensándolo, digiriéndolo, igual que los animales, ¿ya? Estos animales kosher, los animales limpios. Nosotros vimos que el mandamiento, uno de los 10 mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Y vimos que la palabra que se usaba era la palabra hebrea kabad, que significaba peso, pesado,
quiere decir, ¿qué quería decir esto? Hacer más pesado. O sea, como medir a alguien por su valor en oro, en peso. Entonces, cuando honramos a nuestros padres, le damos mucho peso o valor. Ya, eso nosotros lo vimos y se lo enseñé. Entonces, al honrarlo, hacemos a nuestros padres más valiosos. Pero ahora viene el antónimo de la honra. Viene el antónimo de honrar, que significa maldecir. Y la palabra maldecir es la palabra kalal. La palabra kalal. Entonces tenemos la palabra kalal, que es el antónimo de la palabra honrar. ¿Qué significa esta palabra? Significa ser ligero, liviano, pequeño, blasfemia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando maldecimos a nuestros padres? Al maldecir a nuestros padres, le quitamos su valor, los hacemos más livianos, le quitamos su peso en oro que tienen. Y si nosotros, al escuchar la primera declaración del Todopoderoso que dijo, yo soy el Eterno que los sacó de la tierra de Egipto, entonces nosotros ahí aceptamos que el Todopoderoso es nuestro Padre. Y si aceptamos que el Eterno es nuestro Padre, no podemos blasfemar el nombre de Él, ni tampoco tomar su nombre en vano. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos más liviano el nombre del Eterno? No vamos a ser limpiados y vamos a morir. Pena de muerte nos va a llegar a levantar blasfemia. Por esto no se debe blasfemar ni maldecir el nombre del Eterno, que sería su autoridad. Si Él dijo, hagan estos mandamientos, nosotros ¿qué debemos de hacer? Hacer pesado el nombre del Eterno, su autoridad, y obedecemos a nuestro Padre. Si nosotros queremos blasfemar, queremos tomar el nombre en vano, no obedecemos, o sea, vamos a alivianar el peso de nuestro Padre y lo vamos a blasfemar y no vamos a obedecer sus mandamientos. Y vamos a estar en el lado de las tinieblas, porque el que peca es del diablo, no es del Creador. Y les voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Levítico 29. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 9. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vemos que ahí lo confirma este capítulo y este capítulo 20, verso 9 de Levítico. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 20. 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ya vemos cómo va a terminar una persona que maldice a su padre. Nosotros no sabemos las condiciones de nuestros padres, cómo vivieron, por qué sucedieron las cosas. Nosotros solo tenemos que honrar a nuestros padres, estar preocupados de ellos, y Dios se encargará de todas las cosas, todo lo demás lo juzgará el Eterno. Verso 18. Además, si algunos riñereis, y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama. ¿Qué vemos? Vemos una situación donde dos personas están peleando y uno puede golpear a otro y puede que lo haya dejado en cama. Puede ser que haya quedado incapacitado para poder levantarse. Verso 19. Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto. El que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar.
y hará que le curen. Esas serán las condiciones. Dice, en tal caso entonces el agresor será puesto en prisión mientras esté este hombre en cama, que serían unos 2 días, hasta cerciorarse de que el herido sobrevivirá y ahí será absuelto. ¿Y qué deberá pagar? Deberá entonces indemnizar por su incapacidad de trabajar, porque estuvo en cama ese periodo, y deberá además proveer los gastos médicos. Todo lo que sale su curación deberá costearlo el golpeador, el agresor. Verso 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. La palabra castigado, ¿qué significa? Significa rencor, significa vengar, significa castigar. Eso entonces, el significado entonces. Su amo, quien lo mató a su siervo, recibirá pena de muerte y recibirá entonces la pena capital por haber matado a su siervo, y se dice que al amo, por haber hecho esto, muere a espada. ¿Qué se trata de hacer con este mandamiento? Se trata de prevenir de que los amos maltraten tan severamente a los siervos que le produzcan la muerte. Entonces, esto es un mandamiento de protección para los siervos, para que los amos no se ensañen con ellos y puedan causar la muerte, porque la persona, si causa la muerte, será castigado con muerte. Verso 21. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces, en el verso anterior vimos que lo golpea con un palo y el siervo muere. Será muerto el castigador o el amo. Y en este verso 21 vemos que si sobrevive por 1 o 2 días, no será castigado porque es de su propiedad. Este verso, entonces, vamos a mejorar un poco la traducción. La palabra que aparece, sobrevivir, es la palabra amad, la palabra hebrea amad 5975, la palabra hebrea amad H5975. Esta es una D, amad. ¿Qué significa esta palabra? Significa estar, afirmar, mantenerse de pie. Normalmente, entonces, por un lapso de 1 a 2 días. A eso está haciendo referencia sobrevivir, si se pudiere mantener en pie. Se le dará entonces pena de muerte al amo porque pudo haber muerto, Entonces, tiene un plazo de 1 o 2 días. Si no muere en este lapso de tiempo, no se le dará pena de muerte al amo porque pudo, si muere después del segundo día, puede ser que muera, pero ya puede haber sido por otra causa y al amo ya no se le dará pena de muerte. Por lo general, las personas que recibían una golpiza, como la que está describiéndose acá, morían, bueno, si no morían en el momento, morían en 1 o 2 días. Si se recuperaba y moría después de este periodo de plazo, se asumía que había muerte por otro motivo, por otra causa. Y no se iba a castigar al amo porque era de su propiedad. Verso 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, esta abortare, pero sin haber muerte, serán
penados conforme a lo que les imponga el marido, a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. La palabra abortar que aparece en su Biblia es la palabra yatzá. La palabra hebrea yatzá. La palabra hebrea yatzá. ¿Qué significa esta palabra según el diccionario Strong? Significa ir fuera. Ir fuera. Eso significa en varias aplicaciones. También significa abandonar, afuera, arrojar, brotar, emanar, echar. Ahí tenemos varios significados de la palabra abortar. Entonces, se refiere a que si dos personas se ponen a pelear e hieren a una mujer embarazada y causa un nacimiento prematuro del bebé y no murió, entonces, aun si no tiene ningún otro daño, tienen que ser multados. Pagará la cantidad impuesta por el esposo de la mujer y esto será confirmado por los jueces. ¿Qué vemos entonces? Este es un verso que tiene una mala interpretación. Se cree que se está hablando de una mujer que es golpeada, que es abortada, pero se cree que se está hablando de la mujer que es la que muere. No, pero este versículo está haciendo mención del nacimiento prematuro que tiene la mujer de este aborto, porque puede ser que cuando la mujer es golpeada haya un nacimiento prematuro, o puede ser que haya un aborto, o sea, que este nacimiento prematuro, el niño haya nacido vivo, o también haya sido expulsado muerto. Entonces tenemos esas dos opciones. A eso se está haciendo mención el verso. Entonces, esta es la primera mención del valor de un bebé no nacido o un nacimiento prematuro que vemos en la Torá. ¿Y qué vemos? Que la vida de este bebé se le está dando el valor de un humano, ¿ya? Porque vamos a ver en el verso que viene que si muere es vida por vida, y si no muere pagarán una compensación el que hiere a esta mujer. Entonces vemos la importancia que es un bebé. Acá no se está promocionando el aborto, no. La vida de un bebé es tan importante como la de cualquier ser humano. Y esto empieza en la concepción. Ya ahí empieza la humanidad, el ser humano. Verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que deben pagar el valor del mismo que arruinaron, como la vida de este bebé que nació prematuramente. Entonces, ¿cómo deben indemnizar? Vida por vida. Mataron al bebé. La persona que hiere a esta mujer y que hace este aborto debe morir. Verso 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ¿a qué está haciendo mención esto? Esto está haciendo mención a una indemnización, a una restitución que se debía pagar. A esto está haciendo mención, no a una venganza de hacer el mismo daño que te hicieron. No, este verso igual es otro verso que está súper mal entendido, mal explicado y mal comprendido por generaciones. Entonces, era una indemnización, una restitución que se debía pagar. Es decir, el valor se debía pagar, se debía hacer restitución por el valor del órgano dañado. No significa que debía hacerse entonces sufrir al agresor un daño igual al que causó. Y esto lo podemos corroborar en el verso 26.
Voy a leer aquí mismo el verso 26. Dice: y si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Vemos un ejemplo de que a un siervo se le quita un ojo y no se le pide al siervo que vaya y le quite el ojo al amo, no, más bien el amo tiene que darle libertad, o sea, le va a restituir, lo va a indemnizar. ¿Con qué? Con el pago del daño del órgano que fue afectado, que en este caso un ojo. ¿Y cuál es el precio del ojo? La libertad, independiente del tiempo que llevara trabajando. El precio, la indemnización es la libertad. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Más bien es una indemnización a la víctima por el daño provocado. Estas instrucciones que estamos viendo de restitución, de indemnización, son instrucciones de justicia, de restitución y de amor, diseñadas para que haya un equilibrio en la sociedad e igualdad. Si se provoca un daño, tiene que compensar de acuerdo al daño y tiene que compensar mejor que el daño provocado. O sea, si un ojo vale 1 millón, 2 millones de pesos, debería dársele 3 millones de pesos. Siempre la compensación debe ser mejor del daño provocado. Verso 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Podemos seguir moretón por moretón. En estos casos donde no hay una pérdida de algún órgano o de la compensación del agresor, entonces se calcula en base a la indemnización o a la restitución por el poner en riesgo la vida del que agredió, o sea, la vida humana. Entonces, como acá estamos hablando de quemaduras, de moretones, de heridas, que a lo mejor no iban a causar la pérdida de un órgano, pero sí la indemnización se iba a calcular de acuerdo a cuán cerca pudo haber estado de causar la muerte a una persona, cuánto se puso en riesgo la vida del afectado. Verso 26. Y si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Aquí vemos entonces un claro gesto de la restitución y no le fue a sacar el ojo, porque si no, que si le andamos, uno lo saca un ojo, el otro le sacamos el ojo y estaríamos todos ya ciegos, porque andaríamos todos sacándole los ojos. Ya vemos que ese no es el fin de esta ley. El fin de esta ley es restituir. Entonces, acá se le va a dar libertad, debe dejarlo ir en compensación de haber dejado a la persona tuerta. Verso 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Acá vemos lo mismo, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. Ya vemos el valor que tiene un diente, tiene el valor de la libertad. Y cómo, cuánto vale la libertad de uno. Entonces, estas leyes aún nosotros las podemos ver en nuestras sociedades. ¿Por qué? En el mundo laboral, cuando hay un accidente en los trabajos, se le da una indemnización a una persona por el daño causado. Si se le corta algún miembro de su cuerpo, algún dedo, alguna mano, algún brazo, a la persona se le indemniza y cada parte del cuerpo tiene un valor asignado. Entonces, si te cortan tu dedo meñique,
se te dará una indemnización porque tiene asignado un valor. Tu mano tiene otro valor, tus piernas tienen otro valor. Desde aquí vemos toda esta ley que aún se sigue poniendo en práctica el tema de las compensaciones. Verso 28. Si un buey acornease a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Entonces, el dueño del buey no tendrá que pagar nada, no fue su culpa, quedará absuelto. Si un buey entonces u otro animal embiste a un ser humano, sea hombre o sea mujer, y lo mata, ese toro entonces deberá ser lapidado y su carne no se comerá, no será consumida. Quedará entonces absuelto. ¿A qué hace referencia? Hace referencia porque ocurrió este accidente, ocurrió en un lugar público donde se permitía que estos animales deambularan. Y además porque no había ninguna advertencia o ninguna notificación de que el toro ya había acorneado a alguien. Era primera vez que sucedía este hecho. Verso 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Acá vemos ya otro caso que el buey ya había sido acorneador y al dueño se le había notificado, entonces el dueño tenía que haberlo guardado, haber cercado, haber tomado los resguardos, haber prevenido todo tipo de accidente, y si no lo hizo, este toro, si matase a hombre o mujer, será el dueño tendrá que pagar con su vida. ¿Por qué? Porque en este caso ya se tenía conocimiento del actuar del toro y a su dueño ya se le había avisado del actuar de este animal y no lo guardó, y si éste matare a una persona, el toro entonces será apedreado y su dueño por su irresponsabilidad y negligencia también morirá por no tomar las medidas de protección de las personas. Entonces esas serían las consecuencias de la irresponsabilidad humana. Verso 30. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Puede ser que el toro entonces mató a alguien. ¿Cuál era la condena para el dueño? Por no haber sido precavido, por no haberlo guardado, por no haber cuidado. Era la condena de muerte. Pero podía tener la opción de pedir un precio para rescatar su vida. Entonces, sin embargo, un rescate podía ser impuesto sobre esta persona y la sentencia de muerte sería sustituida si pagaba lo impuesto por su rescate. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Números, capítulo 35. Libro de Números, capítulo 35, verso 31. Dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. El libro de Números está diciendo que al homicida no se le podía dar ese beneficio de pagar un impuesto por el rescate de su vida. Él tenía la sentencia de muerte sobre su cabeza y no se podía cambiar ese dictamen. Acá, ¿por qué se le está dando a este hombre esta posibilidad? Porque
directamente no fue él el que cometió el homicidio, sino el buey fue el que mató a la persona. Por eso se le está dando esta opción. El valor no dice cuánto era el precio impuesto para poder rescatar su vida. A lo mejor si la persona no tenía dinero no iba a poder hacerlo. Si la persona a lo mejor tenía el dinero podía hacerlo, no sabemos. Pero esa es la condición, o la pena de muerte o se le podía ofrecer un rescate por la vida. Verso 31. Haya corneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Entonces, si el buey embiste a un niño o a una niña, de acuerdo a esta misma ley, se procederá con él. O puede referirse también a hijos o hijas del dueño del animal. Puede ser que el animal haya embestido, haya corneado a un hijo o a una hija del mismo dueño. Pero la sentencia es la misma, vida por vida, y si no, se le daba la posibilidad de que pagara el rescate impuesto por los jueces. Verso 32. Si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedrado. El valor, acá si un buey mataba a un siervo o a una sierva de ese amo, el valor del rescate de su sentencia de muerte, porque igual era vida por vida, pero podías pagar un rescate y el valor de cambiar la sentencia de muerte por la de un rescate será 30 siclos de plata. Ese será el costo que tiene que pagar por el toro que mata a un siervo o una sierva. Entonces vemos como Yeshua, que era un siervo del Eterno, ¿cuánto pagaron por él, por su muerte? 30 monedas de plata, lo mismo. Entonces, aquí vemos que, y además el buey será lapidado. El precio entonces de un siervo era 30 monedas de plata, el mismo precio que se le puso a Yeshua, al siervo del Eterno. Verso 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriese y cayere allí buey o asno, entonces, ¿qué vemos? Que alguna persona destapa un pozo o está cavando una cisterna y no la cubre, no tiene la precaución de tapar el hoyo que hizo y puede ser que cayere allí un buey o un asno u otro animal. Verso 34, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. ¿Cuál será entonces la consecuencia de haber destapado, de no haber tenido la precaución de poner la tapa nuevamente en la cisterna, en el pozo, en el hoyo que cavó? Tiene que resarcir. ¿Qué significa resarcir? Resarcir significa indemnizar, reparar, compensar un daño o perjuicio o agravio provocado. ¿Qué debía hacer entonces? Si el animal muerto, el que cayó en el pozo, en la cisterna, en el hoyo, será de la persona que era dueño de esta cisterna y deberá asumir la pérdida de este animal pagando al dueño del animal muerto, compensándolo con un toro o con un asno o con el animal que haya caído a su cisterna. Verso 35. Y si el buey de alguno hiere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán
el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. ¿Qué quiere decir? Que el dañador debe vender su toro y pagará la mitad del dinero que le den por él. Este toro no había acorneado antes. Este toro es primera vez que sucede algún evento de este tipo, entonces no había corneado anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Se divide el valor de los dos toros, el valor del toro muerto y el valor del toro vivo. Y se divide en la mitad. O sea, se vende el toro vivo, se reparte la mitad para cada uno y el toro muerto se divide y la mitad para cada uno. En el caso de que el toro que hiera al otro, que lo mata, no hubiera sido acorneador desde antes. Verso 36. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces, acá ya vemos el caso de que el buey del dueño que hiere a otro se conocía de que era acorneador. Como se trata de un advertido, debería pagar entonces todo el perjuicio provocado. Si se sabía o se había notificado que el toro era agresivo y que solía embestir y su dueño no lo cuidó, pagará toro por toro. Entonces debe pagar el daño total y el animal muerto será suyo. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3. Y con esto vamos a cerrar nuestro estudio de hoy, el capítulo 22, verso 3 del libro de Proverbios. Verso 3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí está haciendo mención a que al dueño de este toro, que era agresivo, que embestía, que acorneaba, se le había avisado, pero como no puso atención, dijo, entonces, el avisado ve el mal y se esconde. Él tenía que haber tomado las precauciones, mas los simples pasan y reciben el daño. Más el que no se dio por advertido, no le importó, va a recibir el daño y tiene que pagar el toro por toro, y él se va a quedar con el toro muerto. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso le bendiga y les guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y que el Eterno le acompañe. Shabbat Shalom.